El pueblo mexicano ha sido víctima de represiones, amenazas y masacres masivas, que en su mayoría han quedado impunes. Han existido muchas manifestaciones de personas inconformes con las formas de actuar del gobierno y sus imposiciones. Pero el verano del 68 fue diferente. Lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas se considera la más brutal de las represiones que haya sido organizada por el Estado mexicano y el suceso más sangriento hasta entonces después de la Revolución. 2 meses antes de este suceso, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, en compañía de otras casas de estudios, así como profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales de la capital de México, conformaron el Consejo Nacional de Huelga e iniciaron una serie de manifestaciones en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En Tlatelolco, el ejército vigilaba por tierra y aire. Por su parte, miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraron entre la muchedumbre. Unos minutos después de iniciada la manifestación, con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanzó unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal pirotécnica, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5,000 presentes, estudiantes en su mayoría. El movimiento estudiantil que conocemos popularmente, sobre todo uno de sus puntos más álgidos de crisis, porque tuvo varios, pero uno de sus puntos más álgidos ocurre precisamente en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68. Pero realmente ese fue un evento que podríamos llamar la punta de un iceberg, de toda una serie de problemas económicos y sociales, y no nada más nacionales, sino internacionales, que se venían gestando desde hace ya un poco de tiempo. El escenario internacional era un movimiento, empezaban los movimientos hippies, los movimientos de la revolución sexual, ¿verdad? Entonces, todo eso no tardó en llegar a la capital del país, y entonces tenemos a uno de los presidentes más severos, más estrictos, más inflexibles, en uno de los momentos de mayor rebelión de la historia, de mayor rebelión juvenil, hay que aclarar, de mayor rebelión juvenil en la historia de México. Jóvenes que se involucraban en la política, que no estaban de acuerdo con el sistema y que creían que ya era momento de cambiarlo. Entonces, esos dos elementos fueron una chispa que nos llevó. Un detonante. Todas esas vivencias las empiezo a recordar porque era lo que se transpiraba en aquel entonces, ¿no? Se sentía, y claro que a nuestros padres, que en aquel entonces yo era parte de los jóvenes, pues les daba temor, no estaban acostumbrados, no querían oír esas historias porque sabían que pues iba a terminar desafortunadamente, iba a tener un desenlace terrible, y en muchas de las ocasiones eran cárceles, fusilamientos, etcétera, ¿no? Y si tenían esa idea, no era una cuestión al azar, no. Era porque ya habían ocurrido matanzas, pero de movimientos campesinos y de movimientos obreros. Por eso posiblemente no sonaron tanto como cuando fue, la matanza en la cuestión estudiantil, creo que fue la que más lo hizo. Pero desde antes ya se habían venido presentando matanzas en Guerrero, con líderes revolucionarios, ¿no? Entonces, estaba bien fundamentado ese temor. Obviamente, en aquel entonces no había redes sociales, obviamente, pero sí se veía noticias al respecto de las represiones que había habido todo el tiempo, tanto en televisión como en radio, como en los periódicos, ¿no? Inclusive en uno de los periódicos alcanzó a salir mi hermano, ¿no? Y pues fue un tema también sumamente preocupante, porque sabemos que en el momento que hubiera fotos, pues también eran personas que iban a quedar fichadas de por vida. Entonces el dolor ahí, o la preocupación de nosotros como su familia, era
cómo iba a afectar a su futuro, aunque pudiéramos sacarlo de la cárcel, sacarlo adelante, qué iba a de ser en el futuro, porque sabíamos que iba a quedar marcado para toda la vida. Muy importante Sí, que durante ese evento, en el 68, estaban siendo las Olimpiadas. Estaban siendo las Olimpiadas en México. Entonces, toda esta cuestión mediática debía de ser completamente manipulada porque era la ventana de México al mundo. Entonces, teníamos que dar la mejor impresión posible. Y entonces, sí tuvo que ser muy controlado. Hay una anécdota de Zabludovsky que justamente al día de la matanza del 68, él sale a dar las noticias, ninguna noticia se hizo. Inmediatamente, al día siguiente de que ocurre, está documentado que en los noticieros no se habla absolutamente de nada, El Zabludovsky dio el clima, como cualquier día, pero llevaba una corbata negra. Entonces narra el mismo Zabludovsky que le habló el presidente Díaz Ordaz y le dijo, oye, ¿por qué traes una corbata negra? Como diciendo, espérame, ¿estás poniendo una corbata negra por luto? Y Zabludovsky le respondió, señor presidente, yo uso corbata negra desde toda la vida. ¿No? Pero esa era una clara muestra del control tan estricto que había y que hasta la fecha hay. También en aquel entonces eran épocas muy difíciles en donde, sí, lo que tú dices es cierto, ¿verdad? O sea, trataban de ocultar la verdad a lo más posible. Ahorita con las redes sociales, con la libertad que existe, si quieras que no, y no dudo que dicen que ahorita es el periodo de más fraudes, etcétera, pero yo pienso que siempre los hubo, pero que nunca había la libertad de comunicar. Ahora es cuando más se dicen. Exactamente, ¿no? Entonces, y que en muchas ocasiones, desafortunadamente, a lo mejor también exageramos, ¿verdad? A lo mejor también estamos simple y sencillamente tratando de acabar con la reputación de los políticos o de gente que sabemos que pueden hacer cambios y cambios buenos, ¿no? Entonces, ahí creo que es la lección a aprender, a tratar de buscar el balance que requerimos para tener una buena democracia. Yo lo veo en el programa que estoy actualmente, del gobierno, del municipio, que hay líderes buenos y líderes malos, ¿no? Y muchos de nosotros tratamos de entender la posición del gobierno, tratamos de hacer llegar el mensaje que está transmitiendo el gobierno hacia la gente común, y otros no, lo distorsionan totalmente, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos nosotros como ciudadanos tratar de actuar democráticamente y en nombre de la justicia. Ahí precisamente en el tema que decías de las redes sociales se hace un paralelismo pues, con el movimiento de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Acaecido recientemente. Y yo creo que hay dos. Tú mencionabas un elemento muy importante y yo pensé en otro. Lo que tú mencionas es precisamente que a diferencia del movimiento de la matanza del 2 de octubre, en los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, todo lo opuesto en cuanto a cómo se ventiló, ¿no? O sea, fue una situación muy cubierta, obviamente, definitivamente a pesar de que fue cubierta, sigue habiendo muchas versiones, está la versión oficial, está la versión histórica, ¿verdad? Siguen manejando muchas versiones, pero digo, a diferencia del 2 de octubre, el contraste es que es algo muy cubierto, y todas las marchas y manifestaciones que hubieron posteriormente, la organización de los mismos padres de familia que llegaron a la Secretaría de Gobernación, que hicieron oír sus quejas, sus reclamos, ¿no? La participación de organismos internacionales como los peritos argentinos y todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces algo te habla de mucha apertura, contrario a lo que en ese momento hubo, ¿no? En el 2000, gracias a la transición al bipartidismo que tenemos, Fox crea una comisión especial para empezar a ya sacar todos estos documentos, pero fíjate, hasta el 2000, o sea, 32 años después. Es que ya se empezaron a sacar. Y todavía, digo, el número de desaparecidos nunca se supo y quizá nunca se sabrá. El número de muertes tampoco. Los involucrados, los implicados, nunca se supo con exactitud. No. Se le atribuye a Díaz Ordaz, estuvo taponeado Luis Echeverría, que era su secretario de Gobernación, pero realmente ya muchas cosas se quedan